Ahora quisiera que oráramos al Señor, dispusiéramos nuestro corazón, dispusiéramos nuestra mente para poder todos estar aquí en esta reunión, para estar concentrados en esto que queremos hoy estudiar, que queremos exponer, para que todos estemos animados. Como lo dijo mi hermano Raymond, el próximo domingo estaremos presentes, si Dios quiere. Nosotros estaremos volando el viernes en el vuelo de la mañana, de las 6 de la mañana. Estamos llegando a las 7:30 ya a Popayán. Y la idea es poderme reunir con algunos hermanos este fin de semana y el domingo estar en la iglesia con ustedes todo el día para poder compartir. Los animo mucho a que, así no esté yo, vayan a la iglesia, vean a los hermanos, se junten y podamos estar todos allí animándonos mutuamente. Es muy importante para nosotros. Ese es el modelo bíblico. La virtualidad realmente ha hecho bien porque ha alcanzado personas que eran inalcanzables, pero también ha hecho mal porque ha vuelto a la iglesia, la ha puesto en una posición cómoda, en una posición muchas veces donde la iglesia se vuelve simplemente consumista, ¿no? Entonces escucho el mensaje que más me agrada ese día y hemos perdido el compromiso que debe haber bíblicamente con la iglesia local. Un creyente se tiene que comprometer con una iglesia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Bien, hermanos, oremos al Señor y pidámosle la guía. Amado Padre Celestial, estamos aquí otra vez, otro domingo, otro día del Señor, otro día de reposo, Señor, animados, reconociendo que este día, Señor, es una muestra del tiempo que estaremos contigo en la eternidad, adorándote, santificando tu nombre, reconociendo, Señor, que tú eres rey y nosotros somos tus siervos. Eres el rey del reino de los cielos, el rey del universo. Eres quien gobierna todas las cosas, Señor. Te amamos, oh Dios, porque tú, Señor, eres quien nos ha llamado, en tu misericordia y tu gracia nos ha escogido, quien nos ha dado nueva vida, quien nos ha transformado, nos ha dado fe, nos ha dado arrepentimiento y hoy nos sostienes por tu providencia, Señor. Gracias, Dios, por este grupo pequeño que tenemos en Popayán. Gracias por la vida de cada hermano. Te pido por cada hogar, por cada padre de familia, por cada madre de familia, por cada hijo, hija, por cada hombre y mujer solteros. Te ruego en nombre de Jesucristo que seas tú, Señor, ayudándolos a cada uno de ellos a crecer de acuerdo a tu propósito, a la estatura de Cristo, a la imagen de tu Hijo, y que podamos mostrarle al mundo que nosotros somos la sal, que somos la luz, que podamos hacer tu voluntad, Señor, y iluminar en medio de la oscuridad de este mundo, Señor, para que todos puedan ver a Cristo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en esta reunión. Rogamos también que seas tú, Dios Santo, iluminándonos para comprender las sagradas escrituras como has hecho durante estos ya 27 domingos que estamos exponiendo este libro de Génesis. Te pedimos que nos ayudes a comprender tus propósitos, a entender, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, que comprendamos, cómo quieres que vivamos, y nos ayudes a ver deficiencias en nuestra vida. Como dice, Señor, 2 Corintios 13:5, que podamos examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe, comprobar si estamos en la fe, a través de que tú nos muestres nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestro pecado, y podamos ir a ti, Señor, en humillación, en arrepentimiento, para, Señor, pedirte que nos limpies, como dice primera de Juan 1:9, que nos perdones y nos limpies de toda maldad, Señor. Limpia nuestro pecado. Señor, a tus pies nos quedamos en esta hora, pidiéndote tu ayuda, tu guía, y que podamos estar concentrados, que podamos estar, Señor, dedicados para ti en esta hora, ya que tú eres quien nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Yo soy simplemente un interlocutor de lo que tú has dicho en tu palabra, un expositor, alguien con debilidades, con, Señor, insuficiencia aún para poder servir de una manera adecuada, pero eres tú quien da el crecimiento, como dice la Escritura. Eres tú quien logra el avivamiento, eres tú quien llama, eres tú quien aviva los corazones, Señor.
Por eso, Señor, te pedimos que estés con nosotros en cada lugar y especialmente en el Pinar donde están todos mis hermanos. Y pedimos que todo este estudio sea para tu gloria y para la honra de tu nombre. Y oramos con acción de gracias en Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues qué alegría otra vez que estemos juntos. Son las 11:30. Y pues los animo muchísimo a que miremos ahora en nuestras Biblias, en Génesis, capítulo 13. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 13 de allí de Génesis. Recordemos que para los que no han estado en estos estudios, en el sitio de YouTube de la iglesia, allí está cada sermón del libro de Génesis. También está en ese sitio los sermones del libro de Hebreos, que también lo predicamos, y todos estos están allí junto con las escuelas dominicales, en las que ustedes pueden repasar, pueden buscar allí si quieren tener algún entendimiento de alguno de los temas que ya hemos expuesto. Después de que hacemos esta predicación, yo les envío el mensaje para que ustedes lo tengan, lo escuchen y puedan seguir el hilo de lo que estamos estudiando. La semana pasada culminamos el capítulo 12 de Génesis, donde pudimos apreciar todos juntos, hermanos, la importancia de permanecer firmes en la fe, permanecer firmes en la confianza que tenemos en las promesas de nuestro Señor. Y bueno, lo que veíamos ahí en el capítulo 12 era el ejemplo de Abraham, como a pesar de que Dios lo había llamado en el capítulo 12, verso 1, para que fuese a una tierra que Dios le estaba prometiendo, a la tierra prometida, y allí Dios lo sustentaría y allí Dios lo sostendría. Vimos cómo él le faltó la fe y la confianza en el momento que vino una aflicción, que vino una prueba, y esa prueba es que hubo gran hambre, dice el capítulo 12, y ellos entonces, Abraham tomó la decisión de ir a Egipto. Y eso nos llevó a concluir, hermanos, que a veces nuestras propias decisiones nos llevan por caminos inesperados. Y sufrimos por eso todo tipo de aflicciones, sufrimos y nos exponemos a tentaciones que retan nuestra fe, que retan nuestra santidad también, como en el caso de Abraham en Egipto, porque no solamente él se fue pensando que allá iba a poder solucionar el problema de comida, sino al contrario, se fue ignorando que Dios le había prometido esta tierra donde fluye leche y miel, donde Dios podía sostenerlo. Se le olvidó eso. Pero también cuando se fue, empezó a pensar en lo importante que era conservar la vida, porque él empezó a razonar y a darse cuenta que cuando llegase allí los príncipes egipcios y el mismo faraón, seguramente al ver la belleza de Sara, su esposa, iban a querer quedarse con ella. Y él estaba expuesto porque él era el esposo. Entonces decidió mentir, ¿verdad? Esto fue lo que estudiamos la semana pasada, un pecado en la vida de Abraham. Y vimos también cómo eso trae otro pecado, porque él expuso a su esposa, a la que era parte del proceso en el que Dios del que Dios había prometido que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él expuso ese proceso porque ella hubiera podido ser prostituida y ser abusada por los príncipes y por el faraón. Y entonces allí vimos otro pecado. Entonces por eso les digo, a veces nuestras propias decisiones, hermanos, nos llevan por caminos inesperados. Siempre que tomemos una decisión, oremos al Señor. Siempre que tomemos una decisión, consultemos la palabra. Si todavía ni aún orando, ni aún consultando la palabra, no tenemos claro si ese es el camino que debemos tomar, entonces hablemos con el pastor, hablemos con los pastores, ahora dos, mi hermano Raymond conmigo. Si aún así no es claro, podemos pedir ayuda de otros hermanos y oración de otros hermanos y consejo de otros hermanos para tomar las mejores decisiones. Entonces siempre cuente con la voluntad del Señor cuando vaya a hacer algo, porque o si no se va a exponer usted mismo a aflicciones, a tentaciones que van a retar su vida y su fe y su santidad, como pasó en el caso de Abraham. Hoy, hermanos, estudiaremos con la ayuda del Señor el capítulo 13. Lo bueno es que vamos a
hacer todo el capítulo, como les digo, con la ayuda del Señor, donde veremos poco a poco cómo se desarrolla esta historia revelada por el Señor con propósitos eternos para señalar la manifestación del Hijo de Dios en la tierra, el Mesías prometido, el ungido, es decir, el Cristo. Para los que no sepan, la palabra Cristo significa ungido. Él es el ungido, el Mesías, que es el equivalente a la palabra Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, también se le conoce como el Cristo, el ungido, el Mesías. Y eso que vamos a estar mirando es entender el cumplimiento de ese plan eterno que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no es un Dios, nuestro Dios no es un Dios que improvisa. Él desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, porque Él tampoco está sometido por el tiempo, Él ya había planeado toda la redención de sus hijos e hijas, que fueron elegidos por Él desde la eternidad, por el Señor. Y en el tiempo estos hijos e hijos Dios los va llamando, así como Dios lo llamó a usted, Dios la llamó a usted, y como me llamó a mí. En el tiempo nos va llamando a los que fuimos elegidos y nos va regenerando, y nos da fe, nos da arrepentimiento, y somos justificados por la obra de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, quien llevó nuestras culpas en la cruz por la voluntad de Dios, como lo dice en ese capítulo que estamos estudiando. Entonces, bien interesante esto que vimos, una comparación. ¿Quién se imaginaría que nosotros, mirando todas estas historias de Génesis, podemos lograr esa conexión? Y esa conexión es con nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, por eso es que nosotros predicamos a Cristo desde toda la Escritura. Predicamos al Señor porque el mensaje de la Biblia es sobre Jesús. El mensaje de la Biblia es sobre el plan de Dios, el plan de salvación. El mensaje de la Biblia nos lleva a comprender que todas estas historias que se narran, la historia de Babel, la historia de Noé, la historia de cómo Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, desde Babilonia, la historia aún de Abraham yendo a Egipto, como todas esas historias tienen una conexión con el plan eterno de nuestro Señor. Entonces, vamos a comenzar allí en el capítulo 13, verso 1 y verso 2, que leyeron ustedes, leímos todos ahora en la lectura de la palabra, y yo lo vuelvo a leer. Dice así, Génesis 13, 1 y 2. Yo quiero aquí que de pronto me ayude mi hermano Fernando Mauricio, me dé derechos, o mi hermano Raymond de derechos para compartir. ¿Me permita compartir? ¿Ahí? Listo, ya creo que puedo compartir. Entonces, hoy vamos a estar, si ustedes pueden ver un poco la presentación, hoy vamos a estar hablando con este título. Digamos, el título del mensaje es muy propio de lo que vamos a estar hablando. Es que el Señor confirma su promesa. El Señor confirma su promesa, que está en el texto que mirábamos. Y el texto que leímos inicialmente, que fue este de Génesis 13, 1 y 2, dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Digamos que así comienza este capítulo, mis hermanos, el capítulo 13. Y nosotros allí podemos ver cómo, iniciando este capítulo, observamos cómo Abraham regresa de Egipto con grandes riquezas. Claro, él cuando salió de Ur de los Caldeos, que Dios lo llamó, él pues no salió sin nada, él salió con algunas cosas, pero él cuando regresa de Egipto, él regresa muy rico, regresa con muchas posesiones. Y sabemos también tristemente cómo es que él recibió esas riquezas a pesar de haber faltado a la verdad en frente del faraón y sus príncipes. Sabemos que como él tenía a Sara, que era su esposa muy hermosa, entonces el faraón se animó mucho, y entonces como queriendo tener una muy buena relación con Abraham, porque era el hermano de Sara y el familiar de Sara, y seguramente el faraón quería
desposar también a esta mujer, a Sara, entonces le empezó a dar regalos. Y en el capítulo 12, la semana pasada, leímos todo lo que le dio. Lo llenó de animales, de siervos, siervas, de todo. Lo llenó de riqueza. Entonces vemos que él regresa a Egipto. Otra vez se devuelve de Egipto. Y aunque, como lo señalamos la semana pasada, Sara sí era medio hermana de Abraham, porque era hija del papá, más no de la mamá. En el relato vimos claramente que la intención de Abraham era engañar. Él quería engañar al faraón y a sus príncipes para cuidar su salud, para cuidar su vida. Así que esa fue una verdad a medias, yo les decía el domingo pasado. Y también les dije esto que es muy importante, les dije que por favor lo tuvieran en cuenta. Y es que una verdad a medias, hermanos, una verdad a medias, hermanos, es una mentira completa. Siempre una verdad a medias es una mentira completa. No se nos olvide, porque a veces manipulamos la verdad para tratar de que las condiciones en las que estamos o cuando hablamos o nos beneficiemos, nos favorezcamos por la situación. Busquemos ser prudentes, busquemos ser tardos para hablar, busquemos que nuestras palabras no estén llenas de demasiados ornamentos, sino que seamos puntualmente claros en lo que es hablar la verdad siempre. Entonces, bueno, aquí entonces entendemos por qué en este versículo 1 y 2 dice que Abraham entonces llegó de Egipto otra vez al Negev, se devolvió, ¿sí? Él y su mujer y todo lo que tenía, y con el Lot. Recuerden que Lot era el sobrino de Abraham, y dice este texto allí, si lo están siguiendo, dice que él era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Un hombre muy, muy, muy rico. Y entonces el verso siguiente, voy a compartirlo acá para que sigamos la lectura y sigamos lo que estamos exponiendo. Dice que, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Jai. Entonces aquí lo que estamos mirando básicamente es que Abraham fue hasta Egipto porque tenía miedo de morir de hambre, y finalmente le ocurre todo lo que le ocurre y ahora se regresa. Volvió al punto donde arrancó, ¿sí? Alguno podría decir, miren, no hizo nada. Simplemente como que andó en círculos, se desvió del camino de la voluntad de Dios y volvió, como dice aquí, al lugar, dice verso 13, donde había estado antes. Regresó, así lo dice Moisés, mostrando una gran verdad, hermanos. Ese viaje a Egipto, por su preocupación de morir de hambre, fue un completo desperdicio. Fue un completo desperdicio de tiempo, fue un completo desperdicio de su honor, del honor de su esposa. Fue una demostración de no confiar en Dios, que Dios le proveería a él alimento para él y para su esposa. Y además trajo problemas, porque ellos, como les decía la semana pasada y lo miraremos más adelante, ellos se llevan una de las siervas que seguramente le regaló el faraón, era Agar. Y sabemos lo que va a pasar con Agar. Otra vez corre en riesgo el plan de Dios, porque Dios le había prometido a Abraham descendencia, y Abraham era viejo y Sara eran viejos, y entonces ellos toman una decisión. Esa va a ser una predicación bien bonita, porque tomaron una decisión, dijeron, bueno, si Dios quiere que tengamos descendencia, lo podemos hacer de cualquier manera, ayudémosle a Dios. Dios dijo que me prometió descendencia, entonces, ¿cómo lo hacemos, Abraham? Pues mira, tenemos una sierva egipcia que nos regalaron seguramente en el tiempo en que fuimos a engañar al faraón, y ahora de ella vamos a tener una descendencia. Y así lo hicieron. Y vamos a aprender cómo eso fue algo que no fue bueno. Eso no fue bueno, porque se salió de la voluntad de Dios y no aprendió a esperar en Dios. Si Dios le dijo a Abraham que le daría una descendencia, hermanos, eso significa que Dios le daría una descendencia. Porque a veces nosotros queremos hacer los planes de Dios cuando Él lo ha prometido, diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tenga hijos, pues listo. Yo sé cómo se hace eso. Voy a hacerlo a mi manera. Entonces Él regresó al lugar donde había estado antes, donde dice su tienda entre Betel y Jai. Entonces hubo una gran pérdida, hermanos. Y miren lo que
lo que el Señor le había prometido. Quiero repasar en este versículo porque me parece importante que lo miremos otra vez en este contexto en Génesis 12:1. Recuerde lo que el Señor le había prometido. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si ustedes se dan cuenta, dentro de esta orden que Dios le da a Abraham hay muchas cosas. No solamente Él le dice, mire, vayas a esta tierra que yo te voy a mostrar. Él le dice, tú tienes que dejar a tus parientes, a tu parentela. Él le dice, tú tienes que salir de la casa de tu padre. Él le dice varias cosas en este versículo. Varias instrucciones, varios imperativos que Dios le da a Abraham. Dios se le está presentando y le está diciendo, ve a esta tierra y esta tierra te la daré, pero tienes que hacerlo en estas condiciones. Y eso es bien representativo, hermanos, porque eso nos muestra claramente que aunque la instrucción de Dios fue clara y que Abraham debía confiar en lo que Dios le decía, aún nosotros encontramos defecto en las acciones de este hombre que es llamado por Dios. Bueno, no nos sorprende, no porque vamos hoy a darle duro a Abraham, o sea, no es mi propósito darle duro a Abraham porque ya no existe, está en la gloria con el Señor. El propósito es que entendamos que nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor somos muy imperfectos. No nos las sabemos todas, hermanos. Y tenemos que aprender a depender de Dios, a depender de su voluntad, tenemos que aprender a obedecer lo que Él nos dice. A veces ser un poquito obsesivos con, esto es lo que me pidió Dios. Dios me dice que no mienta. No voy a mentir ni a medias, ni a decir medias verdades. No voy a mentir. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque yo sé que si empiezo a reflexionar conmigo mismo, engañoso es el corazón, dice la escritura en Jeremías 17. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo voy a empezar a tratar de cambiar la voluntad de Dios en mi vida y empezar a tomar decisiones. Vemos un ejemplo aquí con Abraham, todas las decisiones que ha tomado. Y ahora él no cumplió perfectamente esto que Dios le había mandado. Bueno, ya vamos a volver a esto, pero yo lo que quiero aquí que veamos, hermanos, es que la instrucción de Dios fue clara. ¿Sí? Y él debía confiar en la instrucción que el Señor le había dado a él. Miremos lo que sigue en el verso 14 y ya retomamos este punto que me parece muy importante para compartir. Dice en Génesis 13:4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Recuerden que cuando Dios le da a Abraham las promesas, le dio promesa de una tierra, le dio promesa de una descendencia, le dio promesas de bendiciones para las generaciones de los que estaban con él, y de ahí todas las familias serían benditas, todas las familias de la tierra. Entonces vimos como en el capítulo 12 Abraham en 2 ocasiones hizo un altar y adoró al Señor. Y fue un adorador a Dios, fue un hombre que invocó a Dios, obviamente en gratitud por las bondades de Dios, obviamente mostrando que él estaba agradecido y estaba complacido y deseaba obedecer a Dios. Y aquí está regresando otra vez al altar que él hizo, al altar para volver a recomenzar y volver a adorar al Señor. Mire, hermanos, a veces nosotros fallamos. Yo creo que ustedes cada uno si hicieran una reflexión sobre su propia vida, como les decía en la oración, lo que nos dice 2 Corintios 13:5, que nos examinemos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Si ustedes hicieran una reflexión y yo la hiciera una reflexión, nos damos cuenta que hemos fallado mucho al Señor. Hemos fallado como Abraham, ¿sí? Y bueno, pero vemos que a pesar, en el caso de esta historia, a pesar de que Abraham falló al Señor, de no hacer lo que tenía que hacer, de no hacer la voluntad perfecta de Dios, tal como Dios se la había establecido, vemos que lo que ocurre con Abraham es que no es que huye de Dios. Abraham no huye de Dios. Él no se fue a Egipto y mintió y además puso en riesgo el plan eterno de Dios, aunque eso es simplemente algo que no hubiera podido suceder, pero como hombre, desde la perspectiva de lo hubiera podido hacer. Y hizo todo lo que hizo allí en Egipto. Y alguno podría decir, no, yo ya no quiero acercarme a Dios, ya fallé, pequé, yo mejor me voy. Porque muchas veces
la tendencia de algunos cristianos es que cuando pecan, lo que buscan es alejarse de Dios y no acercarse. Pues hermanos, yo les he enseñado a ustedes que una señal del verdadero arrepentimiento es que nosotros volvemos al Señor. Una señal del verdadero arrepentimiento no es que nos alejamos, sino que nos acercamos. Por eso a mí una persona que entra en pecado en su vida y deja de congregarse, deja de acercarse al Señor, deja de participar de lo que Dios está establecido aquí en la tierra como su reino, en la tierra que es la iglesia, claramente le da a uno la impresión de que la persona no se ha arrepentido, que está huyendo de Dios, como Jonás, huyendo. Entonces, hermanos, nosotros cuando estamos y nos damos cuenta que hemos fallado, debemos es volver al Señor, volver a Él para invocar su santo nombre. Hermanos, el pecado, cuando el Señor nos perdona, el pecado queda atrás. Claro, debemos arrepentirnos y volver a Dios, pero el pecado queda atrás. Esa es la exhortación, hermanos, de la iglesia, del Señor a la iglesia de estos tiempos. Que nosotros debemos, así como Abraham volvió. Abraham estaba en Egipto, hizo cosas malas, pero él volvió. Y dice que volvió al mismo lugar donde estaba, donde había hecho el altar para adorar a Dios en Betel. Y dice que otra vez volvió a invocar el nombre de Dios allí en Génesis 13:4. Volvió otra vez. Volvió otra vez. Y les decía, hoy en día, hermanos, esa es la exhortación del Señor para la iglesia de todos los tiempos. En Apocalipsis se nos enseña de 7 iglesias. Esto es una figura, está hablando, cuando habla de 7 iglesias, es que el mensaje es para todas las iglesias, no solo de la época cuando el apóstol Juan escribió, sino para todas las iglesias de todas las épocas. Entonces yo quiero compartirles este texto aquí para que mis hermanos no se cansen. Entonces dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. Aquí está hablando a una de las 7 iglesias, es la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice, pero tengo contra ti, a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Le dice, tú has dejado tu primer amor, iglesia de Éfeso. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Ojalá todos estén en esa cita en sus Biblias, Apocalipsis 2, verso 4 al 5. Entonces esa es la enseñanza, hermanos, para la iglesia contemporánea y para la iglesia antigua. Debemos volver a nuestro primer amor, a hacer las primeras obras, como es este mensaje que nos está entregando a través de Juan en Apocalipsis, esta exhortación que tenemos en este punto. Entonces, la secuencia de esto que acabamos de leer es clara. Si ustedes vieron la secuencia allí, y ojalá hablan allí para no tener que volver a presentarles este Apocalipsis 2, 4 al 5, la secuencia es clara. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Dios posiblemente hoy a las iglesias les está diciendo, tú dejaste tu primer amor. Entonces le da una secuencia de 3 pasos. Le dice primero recuerda. Le dice recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿sí? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Recuerda quién eras tú. Cuando yo te traje con lazos de amor hasta la iglesia, cuando te traje para que creyeras y te arrepintieras y vivieras para mi gloria, dice el Señor. Recuerda de dónde tú has caído, le dice. Lo primero que uno tiene que hacer para volver al primer amor. Si usted quiere volver al primer amor, ese amor que ahorita vamos a explicar un poquito más, debe primero recordar de dónde ha caído usted. Y luego dice la segunda parte, y arrepiéntete. Que es lo que expuso mi hermano Raymond, mi hermano Kevin estos domingos. Dice arrepiéntete, le está diciendo, recuerda de dónde vienes tú. Y no solo eso, sino que ya mismo tienes que cambiar de mente, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete. Y la tercera cosa que dice allí es, y haz las primeras obras. Yo les he enseñado, hermanos, que nuestra fe es una fe en acción. Nuestra fe no es una fe solo de palabras,
no es una fe teórica, no es una fe basada en la razón, no es una fe basada en los sentimientos, no es una fe basada en nuestros sentidos. Es una fe en la que nosotros confiamos en los testimonios de Dios, confiamos en la palabra del Señor. Entonces aquí la fe es una fe en acción. La fe del creyente es una fe en acción. Y el Señor dice, recuerda, arrepiéntete y actúa. Recuerda, arrepiéntete y actúa. Tú quieres volver al primer amor, tienes que hacer estas tres cosas. Haz las primeras obras, actúa ya. Esas son las obras que habías hecho cuando empezaste. Amando con ese amor fervoroso, con ese temor al Señor Jesucristo, a Dios. Esas que hacías con gusto, con gozo, obedeciendo al Señor cada vez que leías la palabra, sintiendo esa emoción de abrir las Sagradas Escrituras y leer la palabra del Señor. Esas obras que hacías amando al Señor de verdad, amando a tu prójimo, obedeciendo la palabra, predicando la palabra, haciendo lo que Dios nos pidió a nosotros en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Haciendo discípulos, hablándoles a otros, animándote. Voy a hablarle de Cristo. Voy a hablarle a esta persona de la salvación. Tengo otros vecinos, amigos, compañeros del colegio, de la universidad. Mi objetivo es hablarles porque siento esa necesidad. Y lo expresaba ahora mi hermano Raymond en la escuela dominical. Haz las primeras obras, actúa, enséñales a otros el evangelio. Enséñales que guarden todo lo que el Señor nos ha enseñado, que lo que el Señor te ha enseñado hasta hoy, enséñale a otro también. Eso es volver al primer amor, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta que nos hemos alejado, verdad? Cuando nosotros dejamos de hacer esas primeras obras, cuando ya no vivimos en arrepentimiento y cuando ya no recordamos de dónde hemos venido. Nosotros, pobres, miserables, pecadores, destinados y condenados al infierno, condenados a la muerte eterna. Y finalmente, por la gracia, sola gracia de nuestro Señor, Él viene y nos llama a nosotros, con lazos de amor nos trae y nos da arrepentimiento y fe. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Este regreso de Abraham, cuando Abraham regresa, muestra que después de apartarse, se regresa a Dios como adorador, porque él lo que hace aquí en este verso es invocar el nombre del Señor y vuelve al mismo lugar, vuelve como al principio, muestra que volvió como un principiante. A veces nos toca así, hermanos, volver a los básicos. Yo lo llamo así, volver a los básicos. Y no está mal, hermanos, volver a los básicos. Volver a los básicos es una regla de vida y que se debe aplicar a todo. A veces cuando uno ve que los hijos de uno tienen dificultades en alguna materia, en matemáticas, en inglés, en español, uno lo que busca es que vuelva a los básicos. Vuelve a los básicos, aprende a multiplicar, dividir, a sumar, a los básicos. Si usted, por ejemplo, tiene un negocio y se le están olvidando cosas, qué bueno volver a los básicos, a saber, a los fundamentos, a los inicios. Entonces Abraham vuelve como un principiante, otra vez ¿a dónde? Comenzando otra vez desde Betel. Comenzando otra vez desde ese lugar donde puso los altares. Una vez Dios lo había llamado a él. Ahora vemos que en este pasaje que nosotros estamos mirando, Abraham no solamente había hecho algo mal con respecto a lo que Dios le había hecho en Génesis 12:1, sino que todavía habían cosas que quedaban pendientes. Dice aquí, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, dice el verso 5. Bueno, la pregunta que uno se hace es ¿por qué Lot, el sobrino de Lot, andaba con Abraham? No recordamos lo que el Señor le dijo a Abraham en 12:1 cuando lo llamó, y otra vez volvemos al mandamiento. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete ¿de dónde? De tu tierra, dice, y de tu parentela, de la casa de tu padre. No podías llevarte parientes, no podías estar con la tía, ni con la prima, ni con el sobrino, ni con la sobrina. Tú, te voy a llamar a ti, a tu esposa, y se van a ir a la tierra que yo les prometí.
Entonces vemos que cuando uno realmente no está entendiendo con claridad los imperativos de Dios, uno claramente puede empezar a tener problemas. Y efectivamente este pasaje del capítulo 13 nos habla de esos problemas. Sabemos que la instrucción fue clara. Abraham debía dejar a su parentela, debía irse a la casa de su padre. Sin embargo, él decidió llevarse a su sobrino Lot. Y entonces ahora vemos un problema. Otro problema. Uno cuando lee Génesis, si uno no lo lee, hermanos, en el contexto y en la comprensión de que esta es la historia de la redención, uno realmente no comprende. Mira el problema. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bueno, esto es muy significativo que estamos leyendo, mis hermanos, muy representativo, cuando Moisés nos está diciendo allí que en el relato, que está hablando de un conflicto, ¿no?, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Yo me los imagino peleando, porque claro, unos tenían que responder por cierto número de ovejas y de ganado, y los otros también. Entonces, ¿usted por qué está pastando cuando yo necesito pastar mi ganado? ¿Y por qué está tomando el agua cuando yo necesito llevar el ganado? ¿Y por qué se me están juntando y se me están confundiendo? Muévase para allá. ¿Y usted por qué no se mueve? No, quítese usted. Y yo estoy aquí. Una situación muy complicada del dominio que tenía tanto Abraham como Lot sobre sus bienes. Pero es curioso que Moisés, en este versículo 6 y 7, dice al final, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Es muy chistoso porque lo que está mostrando, hermanos, es que en medio de este conflicto, que tenía un hombre llamado por Dios, que iba a invocar el nombre de Dios en altares, porque iba con su sobrino Lot, que seguramente todos habían visto en esa tierra que eran hombres que eran muy piadosos, que invocaban a su Dios, que hacían sacrificios. Ahora vemos que Moisés estaba diciendo, mire, ustedes están peleando y hay unos testigos que lo están mirando. Ustedes están peleando y hay unos testigos impíos, paganos, que están observando. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y esto es, como les dije, hermanos, muy representativo porque, como le digo, ellos seguramente sabían que Abraham era un hombre llamado por Dios, porque lo vieron. Recuerden que él puso altares en los 3 puntos cardinales antes de reconociendo que esa tierra le pertenecía al Señor. Y ahora lo que vemos es un conflicto. Ahora lo que vemos es que ellos dicen, uy, eso es un hombre, ese es el Dios de ellos. ¿Cómo es ese Dios de bueno, no? Que les hace vivir una vida en conflicto. Estamos hablando de testimonio, mis hermanos. Es un mal testimonio el que ellos estaban dando, mostrando conflictos entre los que invocan el nombre de Dios ante un mundo pecador. Qué triste es esto. Un teólogo muy reconocido decía, muchas personas nunca escucharán lo que un creyente tenga que decirles debido a lo que algunos creyentes son. Voy a volverlo a repetir. Muchas personas nunca escucharán lo que un creyente les diga debido a lo que algunos creyentes son. Y eso es verdad, hermanos. A veces somos obstáculo para el evangelio porque nosotros no nos importa dar mal testimonio frente a incrédulos y impíos que hablen de nosotros cuando nos han visto salir a la iglesia con la Biblia, cuando nos han visto hablarles a algunos del evangelio, nos han visto entre nosotros que tenemos el culto. Qué triste es eso, hermanos. Y es la segunda tristeza. Recuerdan que cuando terminamos la semana pasada de hablar de Abraham en Egipto, el que reprendió a Abraham fue el faraón, un impío, mostrándole que Abraham había hecho un pecado al engañarlo y decirle que Sara era su hermana y no su esposa, que casi lo obligó a él a tomar a Sara y que Dios mandó sobre él plagas, sobre él y su familia. Es triste cuando los impíos tengan no solo que vernos, sino que reprendernos. Y es triste, hermanos, que nosotros no entendamos
que como hijos de Dios, como criaturas de Dios, como llamados de Dios, tenemos que ser una vitrina abierta ante el mundo para dar un buen testimonio, porque el creyente con su vida, con sus palabras, con sus actitudes, con sus negocios, con la forma que hace las cosas, lo que está hablando al mundo abiertamente es: así es mi Dios, así es mi Señor, como yo soy. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos a la imagen del Hijo. Y si usted dice que es cristiano y se la pasa mintiendo, o se la pasa haciendo negocios torcidos, lo que usted está diciendo: así es como Dios me está llevando, transformándome poco a poco a la imagen de su Hijo. No, hermano, no es así. Nosotros como creyentes debemos comprender este mensaje claramente. No es un mensaje necesariamente ético. Yo les he enseñado que esto es teología bíblica, nos está hablando del Mesías, pero nos está hablando de las condiciones en las que nosotros, para cumplir el plan eterno de Dios, somos voluntariosos. Realmente no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice. Yo quiero compartirles un texto aquí en Primera de Pedro, mis hermanos, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 15, capítulo 2, verso 15 y 16. Segunda de Pedro 2, 15 al 16. El apóstol Pedro dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahorita estamos hablando de lo importante, hermanos, que es que pongamos atención a lo que Dios nos dice para hacer su voluntad. Aquí está. Se las estoy poniendo en esta diapositiva. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien, hermanos, callemos la ignorancia de los hombres, callemos la ignorancia de los fereceos, de los cananeos, ¿sí? De los hombres insensatos. Y que nosotros como libres, porque nosotros tenemos libertad cristiana. Cristo nos ha hecho libres, libres del pecado, libres de la culpa, libres del dominio de Satanás. Todavía no somos perfectos, andamos en este mundo. No somos libres de la presencia del pecado, pero sí del poder del pecado. Entonces, como libres, no tomemos eso. Ah, yo ya soy salvo. Ya el Señor me salvó. Además, estos reformados me están enseñando que la salvación no se pierde. Además, estos reformados me están enseñando que no solo no se pierde, sino que yo así tenga pecados y me muero, me voy para el cielo. Entonces, como me están enseñando y la salvación no se pierde, entonces yo voy a vivir como quiero. No es así, hermanos. Dice como libres. Usted es libre, ya fue libre. No es un esclavo, es libre en Cristo. Pero dice: no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces debemos hacer el bien como siervos de Dios. Muchos tienen el título de que son muy conocedores de la Escritura y toman las doctrinas de la gracia y toman lo que dice Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y ellos dicen: sí, perseveraremos en el pecado, porque si hay más pecado hay más gracia. Y nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que si Dios me transformó, si Dios me cambió completamente para hacer su voluntad, para hacer el bien, para hacer sal y luz en medio de un mundo que está en oscuridad, para dar testimonio y nunca tomar esa salvación por gracia como pretexto para pecar y que otros me vean. Entonces, hermanos, eso es lo que nos enseña claramente la Escritura. Ni creamos, ni por un solo instante, mis hermanos, que nuestra libertad cristiana, ¿sí?, nos da a nosotros la autoridad o el derecho, o que la podemos usar como pretexto para hacer lo malo. Nunca. Nuestra libertad en la gracia de Dios nos lleva a ser siervos de Dios. Bueno, sin embargo, volviendo a la historia, vemos que Abraham reacciona de manera correcta. Claro que sí. Y le hace, entonces, en esa manera de reaccionar, porque él ya entendió algo, él le hace una oferta generosa a Lot. Lot tenía muchas propiedades, él tenía muchas propiedades, los pastores estaban peleando, había un conflicto entre las dos familias, y él le hace una propuesta generosa a Lot.
Él actuó sin duda, hermanos, en estos textos que vamos a leer, actuó por amor a los. Lo voy a poner ya mismo. Los textos que siguen, miremos otra vez allí en Génesis 13, 8 y 9. Dice entonces Abraham dijo a Lot, dijo, mira Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Es mejor que no haya una pelea, que no haya este conflicto, que no haya pelea entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia, además hemos sido llamados por el Señor. Y dice, él en forma de pregunta le dice a Lot, ¿no está toda esta tierra delante de ti? Qué hermosa oferta, ¿no? ¿A quién le había prometido la tierra a Dios? A Abraham y a su descendencia, pero Abraham le dice, mira toda esta tierra, yo te ruego que te apartes de mí, apartémonos. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Uno puede entender esto, uno puede decir, ay, qué sabio fue Abraham, sí, fue muy sabio. Pero en el fondo de todo esto, Abraham está haciendo la voluntad de Dios, que está en el capítulo 12, verso 1, que le dijo, vete de tu parentela, de la casa de la familia de tu padre. Claramente, esta fue una oportunidad. Él no lo empezó a hacer bien desde el principio, pero hay tiempo para corregir, hermanos. Y él corrige su caminar y tiene una actitud de cristiano. ¿Y por qué tiene una actitud de cristiano? Es lo que vamos a estar observando aquí, que me parece muy, muy interesante. Él, como les digo, actuó sin duda por amor a Lot y con la confianza puesta en Dios. Por eso le ofrece parte de la tierra que Dios le había dado, le había prometido a Abraham, se la ofrece a Lot. Sí, hermano, yo quiero decirles algo aquí. Esa actitud de renunciar a un derecho propio es precisamente un principio bíblico y una muestra de que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y es muy importante, hermanos, primeramente esto, porque fue primeramente enseñado por nuestro Señor Jesucristo en un texto que leyó mi hermano Raymond durante la escuela dominical. Nosotros no hemos hablado de esto, pero como Dios, yo creo en eso, hermanos, yo creo que Dios, cuando quiere darnos un mensaje, a sus mensajeros los capacita para que nos busquemos iluminar a la iglesia. Y ese texto está obviamente en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Entonces les digo que ese tema de renunciar a nosotros mismos, de negarse a sí mismo, de renunciar a nuestros derechos, dice, les digo, es un principio bíblico, ¿sí? Porque el Señor nos lo enseñó con su propio ejemplo. Si ustedes ven aquí, voy a compartirlo otra vez. Dice en Filipenses 2:4, dice el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ese es el amor cristiano, ese es el aprender a desprenderse de los derechos que uno mismo tiene para ayudar a los demás. Yo les digo, hermanos, yo los amo mucho a ustedes, mis hermanos, porque a mí me dio la neumonía y vimos la mano del Señor en este texto con cada uno de ustedes. Para los que no saben, que están allí en la iglesia, varias familias nos cocinaron todos los días. Todos los días nos llevaban comida porque estaba enfermo yo, mi hermana, mi esposa enferma, mis hijos enfermos. No les importó no solo el dinero, el tiempo, sino lo hicieron con mucho amor. Hermano Raymond, usted lo sabe. Y para nosotros eso es una muestra de la gracia de Dios. Es una muestra del poder de Dios en su iglesia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y yo espero que todos tengamos esa misma actitud con todos nuestros hermanos. Que aprendamos a renunciar a nuestros derechos y nosotros podamos ayudar a los demás. Yo les pido perdón porque yo fallo en eso y usted también debe examinarse y mirar si falla en eso. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda dejar de mirar por lo mío propio y pueda aprender a ver por los de los demás. De verdad que tengo mucha gratitud con todos los que me llevaban y me traían al médico, el hermano Fernando, el hermano Andrés, mi hermano Raymond, conduciendo y llevando a este medio pulmón, llevándolo allá
a que pudiera ser atendido. Incluso hermanos que están allí, que no se congregan en nuestra iglesia, el hermano Harvey, muy agradecido, hermanos, porque ustedes nos dieron medicamentos, nos ayudaron. En nuestras oraciones están ustedes porque se cumple este texto que está aquí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Y eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que vio. Él tenía una tierra grande, una tierra hermosa que el Señor le iba a dar. Tenía un conflicto con Lot y le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener conflicto contigo. Mira esta tierra y escoge lo que quieras. Sí, hermanos, entonces los verdaderos creyentes, hermanos, no miramos por lo nuestro, por lo suyo propio, por lo nuestro, sino que nosotros dejamos el derecho a un lado, ¿sí? Y hacemos lo que Cristo hizo. Porque este versículo 4 que leemos en Filipenses 2, ahí no termina. Ahí no termina. El apóstol Pablo nos está hablando del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que leía mi hermano Raymond. Y entonces dice el apóstol, después de que dice, renuncia a tu derecho, le dice, haya pues, por favor, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es cristianismo, hermanos. Cristianismo es seguir el ejemplo de Cristo. Es ver cómo Cristo, siendo Dios mismo todopoderoso, estando en su reino, reinando el universo, para salvar a unos pecadores, pobres, miserables, Él se despoja a sí mismo. Él se renuncia a sí mismo. Y dice aquí que toma forma de siervo y se hace semejante a un hombre. Qué enseñanza tan poderosa para un creyente. Y dice, y estando en esa condición de hombre miserable, limitado, porque él tuvo naturaleza humana perfecta, 100% hombre, dice que aún estando en esa condición, porque hubiera podido decir, ya llegué a la condición de hombre, ahí paro, estando en la condición de hombre. Dice que estando en esa condición, se humilló más, se humilló a sí mismo. Y su humillación lo llevó hasta la obediencia. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué obediente? Porque él tenía que obedecer a su padre y obedecer el plan eterno de que él tenía que dar su vida por los escogidos y llegar a morir. Ese es el ejemplo. Usted es cristiano, yo soy cristiano, sigamos el ejemplo de Jesús. No siga los ejemplos de estos líderes que no hablan de Jesús. No siga el ejemplo y no desee lo que ellos quieren, lo que ellos tienen y poseen y lo que ellos quieren que usted posea. Siga el ejemplo de Jesús. Renuncia a sus derechos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, siga a Jesús. Y dice aquel versículo, por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo texto, tremenda enseñanza que nos deja esto. Y volviendo a la historia, entonces allí vemos la actitud de Lot, porque Lot escuchó cuando Abraham le dijo, bueno, escoge lo que quieras. Y viene otra enseñanza, hermanos, porque las enseñanzas en estos textos no paran. Todas nos apuntan al Señor, al ejemplo de Cristo. Pero dice aquí en este verso 11 y 12, 10 y 11, perdón, de Génesis 13. Entonces alzó Lot sus ojos. Tenían un conflicto y le dice Abraham a Lot, mira, no peleemos, coge lo que quieras. ¿Y qué hace Lot? Alza sus ojos, ¿no? Yo conozco a algunos hermanos que si yo le dijera eso, hermano, entra en mi casa y coja lo que quiera, van a decirme, no, hermano, para nada, olvídese, perdóneme, yo no quiero nada suyo, antes dígame qué necesita usted. Tendrían esa actitud, ¿no? Porque uno comprende que esa es como la actitud de un creyente, que va a renunciar a lo propio por amor a los demás. Pero Lot no hizo así. Lot alzó sus ojos y qué chévere, mira, esto está bueno todo esto. Dice,
y vio, con sus ojos vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Mire aquí, qué bueno, hay riego, hay ríos, hay de todo. Y como un huerto, dice, incluso lo compara, dice, como huerto de Jehová. Él dice, esto es como el paraíso, lo que me está ofreciendo Abraham. Como la tierra de Egipto en la que dieron en la dirección de Zoar antes que se destruyese Jehová a Sodoma.